Hola, soy Omari. El año pasado los arqueólogos encontraron cosas increíbles, desde una ciudad perdida entera sin nombre todavía, hasta una mano que desaparece bajo una losa de roca. Echemos un vistazo a algunos de los misterios de increíbles civilizaciones antiguas. Número 8. Ruinas de una ciudad romana. En el año 2023, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una ciudad perdida de la época romana. Se cree que la misteriosa ciudad, que actualmente no tiene nombre, es la más antigua jamás encontrada en España. Los historiadores están interesados por los secretos que podría revelar sobre los romanos. Hace 2000 años, la península ibérica de España era un lugar violento. Aunque técnicamente estaba bajo el control de la República Romana, todavía habían focos de desafío. La gente había vivido en la península durante miles de años antes de que aparecieran los romanos, y la población indígena no estaba particularmente contenta de ser sometida. Uno de los mayores conflictos fue la guerra sorteriana, entre los romanos y los rebeldes, o la población local. En el año 70 a.C., la guerra provocó la destrucción total de una ciudad recién descubierta. Fue destruida con tanta eficacia que desapareció de los libros de historia, pero no ha desaparecido por completo de la faz de la tierra. Según investigadores de la Universidad de Zaragoza, descubrieron la plaza central de la ciudad, pero no han excavado completamente la ciudad ni conocen su tamaño exacto. Todo lo que saben es que la plaza es antigua y enorme, y es más de un siglo anterior a otras plazas encontradas en el área. Lo que hace que el descubrimiento sea tan fascinante es su antigüedad. Los investigadores creen que podría ser un ejemplo de ciudad en transición. Podría haber sido una ciudad tomada por los romanos y gradualmente convertida en una ciudad romana tradicional, completa con una plaza y templos y todo lo que conlleva ser una metrópolis romana. Su historia es más profunda y su conexión con el pueblo anterior a los romanos aún está por descubrirse. Y ahora el número 7, pero primero es hora de dar las gracias. Quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre misteriosas civilizaciones antiguas. Número 7. El culto a los asesinos en serie de la India. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en las antiguas civilizaciones indias? Quizá te estés imaginando la civilización del Valle del Indo, que gobernó los primeros días de la humanidad civilizada. O tal vez estés más interesado en los mogoles y en cómo estos dieron forma a las costumbres indias. ¿Pero has oído hablar del Togi, la oscura secta de asesinos en serie de la India? A partir del siglo XIII, la India empezó a criar asesinos. Durante 700 años, una de las peores mafias que el mundo haya visto jamás operó en todo el subcontinente indio. No eran necesariamente una civilización, sino un subgrupo de la cultura india más amplia. Eran lo que podríamos llamar la encarnación del lado oscuro del hinduismo. Los Togi fueron unos asesinos, sí, pero también eran fanáticos religiosos. A menudo llevaban a cabo asesinatos rituales en nombre de la diosa hindú Kali. Quizás recuerdes el canto Kali Ma, Kali Ma de Indiana Jones en el Templo Maldito. Este canto completo es Kali Ma Shakti De, que significa Madre Kali, dame poder. Tuvieron la idea del culto Togi. Los Togi como grupo eran salvajes. Se unían a las caravanas de viajeros y luego los mataban en la noche estrangulándolos. Luego robaban a sus víctimas y las enterraban donde nunca serían encontradas. Esto requirió una enorme cantidad de trabajo en equipo y cooperación coordinada. La primera mención de ellos como grupo organizado data del año 1356. Fueron mencionados solo como ladrones que podían rastrear su origen hasta 7 tribus originales del Islam. Pero permítanme volver a Kali por un segundo. ¿Quién era esta diosa y por qué era tan importante para una banda de asesinos? En la mitología hindú, Kali es la diosa de la destrucción. La creencia entre los Tungi era que al matar y robar a la gente, estaban ayudando a Kali en su búsqueda de la destrucción. Era uno de los pocos grupos que adoraban a un dios oscuro, uno que creían que deseaba la muerte y exigía sacrificios. Si los Togi todavía existen hoy en día, lo hacen en secreto. El último gran Togi fue ejecutado en el año 1840. Se llamaba Behram y fue acusado de estrangular a 931 personas. Hoy en día, el término matón proviene de la palabra Togi, utilizado para referirse a jóvenes matones de todo el mundo.
Número 6. La Reina de la Noche. Hay un artefacto notable en exhibición en el Museo Británico conocido como el relieve de Borney. No es muy grande pero tampoco muy pequeño, casi 61 centímetros de alto y poco más de 30.5 centímetros de ancho. Es un relieve de terracota que muestra a una encantadora mujer desnuda con alas. Está rodeada de búhos y parada sobre los lomos de 2 leones. ¿Quién era esta mujer misteriosa? Es todo un misterio. Los arqueólogos saben que el relieve de terracota se realizó hace casi 4.000 años. Fue elaborado durante el gobierno de Hammurabi en la antigua Babilonia entre el año 1792 y 1750 a.C. La mujer de la imagen ha sido apodada la Reina de la Noche, pero nadie sabe a quién se supone que representa. Originalmente había sido pintada en colores brillantes, pero esos colores se han desvanecido con los años. La mayoría de los historiadores coinciden en que ella era una diosa, pero ¿cuál era? Sinceramente, la imagen es tan llamativa que se ha convertido en una especie de mascota de la antigua Babilonia. Tal vez fue una reina, o tal vez la consorte de un rey, pero la mejor suposición que tienen los científicos en este momento es que ella era una representación de la diosa Inanna. Inanna era la deidad mesopotámica del amor y la guerra. Pero la mujer desnuda también podría haber sido una representación de Lilitu, también conocida como Lilith, la primera esposa de Adán en la Biblia. Sí, muchas historias de la Biblia tienen su origen en los mitos de la antigua Babilonia. El relieve, como artefacto, es tremendamente valioso. Nadie sabe exactamente de dónde vino, solo que llegó a Londres en los años 1930. El Museo Británico se negó a comprar el artefacto en 1936, pero terminaron comprándolo en el año 2004 por $1.9 millones. ¿Y tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. Una nueva especie de humano. Una nueva especie humana recibe el nombre de Homo bodoensis. Su descubrimiento ha conmocionado a la comunidad científica. La verdad sobre este misterioso ancestro que se cree que está directamente relacionado con los humanos modernos podría cambiar la historia. La especie estaba vivita y coleando en África hace 500.000 de años. Su cráneo fue descubierto en el valle de Etiopía. El Homo bodoensis vivió en una época en la que el Homo sapiens apareció por primera vez en África y los primeros neandertales deambulaban por Europa. Es una era que los antropólogos describen, y esto no es muy científico, como el lío en el medio. Era la época del eslabón perdido, una época de la que los científicos entienden muy poco. Los humanos inteligentes evolucionaron hace 500.000 años y se ramificaron en múltiples especies que probablemente eran cada una tan inteligente como la otra, pero la ciencia no tiene más respuestas de por qué. Fue el momento más importante de la evolución humana y posiblemente el menos comprendido. Encontrar una nueva especie de una época tan controvertida es un gran problema. Desafortunadamente, no tengo ninguna información adicional que brindarte en este momento. Es un descubrimiento muy nuevo, basado en poco más que un cráneo antiguo. ¿Podría este ser humano primitivo haber pertenecido a la civilización sofisticada? ¿Cuántas especies humanas primitivas hubo? ¿Batallaron entre sí? Estas son las preguntas importantes que los descubrimientos como este acercan a los científicos a responder. Número 4. Extrañas aventuras de un arqueólogo. La vida de un arqueólogo no es tan aburrida como podrías pensar. No todo es hurgar entre los escombros en busca de artefactos o mantener sitios antiguos. El doctor Hamoudi Kalaili, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha tenido algunas aventuras salvajes como arqueólogo. Una de sus aventuras más extrañas involucra la desaparición de un cadáver que hasta el día de hoy nunca ha podido explicar. El buen científico ha estado en la vanguardia de su campo desde los años 80. Cuando era joven, lo enviaron a estudiar la civilización nabatea a la antigua ciudad de Jalutza, cerca de Be'er Sheva. Para dar un poco de contexto, la civilización nabatea fue un grupo de personas enormemente poderosas que gobernaron los desiertos de Arabia hace más de 2000 años. Su ciudad principal era Petra, en la actual Jordania, pero tenían muchos más asentamientos repartidos por las arenas del Medio Oriente. Se enriquecieron con el comercio de productos exóticos como el incienso y la mirra. También fueron destruidos por los romanos alrededor del siglo I, que vieron cómo su cultura se perdía en el tiempo. Ahora volvamos al doctor Kalaili. Estaba excavando un mausoleo dentro de una ciudad antigua cuando encontró unas losas de piedra a 1.8 metros bajo tierra. Una vez que reveló las losas, un hedor horrible lo golpeó en la cara. Era un olor fétido que surgía de la tierra y apestaba a muerte.
El otro arqueólogo, con el que él estaba, le dijo que el olor a muerte era bastante normal en los sitios nabateos. Pero la mayoría de los arqueólogos no hablaban de ello. Lo que pasó después fue una locura. El doctor Kalaili levantó la losa de piedra y se encontró con una mano humana. Obviamente era un cuerpo fresco, a juzgar por el hedor. Pero, ¿qué hacía a 1.8 metros debajo de un sitio arqueológico? Los arqueólogos no excavaron más e informaron del hallazgo a la policía. Cuando el equipo forense llegó al día siguiente para extraer el cadáver del pozo, este ya no estaba. Todos quedaron estupefactos porque nadie había perturbado el lugar. El doctor Kalaili y sus colegas vieron el cuerpo con sus propios ojos y olieron su pudredumbre, por lo que definitivamente sí había estado allí. Pero entre el atardecer y el amanecer, el cadáver desapareció en el aire. Eso fue hace 4 décadas y el doctor Kalaili todavía no sabe qué sucedió. Como nota adicional, debo mencionar que el doctor Kalaili tiene otra historia loca sobre el encuentro con un fantasma de la tumba de David en el año 2012. Pero esa es una historia para otro día. Recuerda ver todos los videos recientes para no perderte estos datos increíbles. Número 3. El Reino de los Suevos. Cuando el Imperio Romano se desmoronó en el siglo V, el Reino de los Suevos surgió en el caos que envolvió a Portugal. Era un reino de pueblos germánicos que vivían en Portugal del que la mayoría de los portugueses nunca antes han oído hablar. Casi nada se sabe sobre cómo la tribu germánica de los suevos llegó a dominar Iberia. Se cree que cruzaron el Rin en diciembre del año 406. Rápidamente se establecieron como la potencia dominante. Luego, cuando Roma comenzó a morir, fueron uno de los primeros en aislarse completamente del sistema romano. Prosperaron enormemente durante un poco más de 100 años. Más tarde, cuando aparecieron los visigodos alrededor del año 585, los suevos fueron derrotados y desaparecieron. La parte realmente emocionante de esta antigua cultura es simplemente intentar seguir su viaje desde el norte de Alemania hasta la cálida costa de Portugal. El historiador antiguo, Idacio, escribió que cuando los suevos viajaron a Hispania, entraron en un frenesí de saqueo y destrucción. Se trataba del mismo pueblo germánico que Roma no había logrado conquistar en muchas ocasiones y que, en última instancia, había sido su perdición. Los suevos tal vez causaron tal devastación en su camino a Portugal que provocaron una hambruna. Los lugareños recurrieron al canibalismo porque no tenían nada que comer. Hoy en día queda poca de su influencia, pero no han desaparecido por completo. El pueblo de los suevos en Galicia es uno de los pocos lugares cuyo nombre se remonta al reino de los suevos. Número 2. Aelia Capitolina. Has oído hablar de Roma y has oído hablar de Jerusalén, pero ¿sabes sobre Aelia Capitolina? Durante 500 años, reemplazó a Jerusalén como ciudad romana. Dentro de sus muros había una cultura única de extranjeros y ocupantes romanos. Duró más tiempo del que Estados Unidos de América ha sido un país, por lo que seguramente se puede imaginar que se desarrolló como un tipo distinto de civilización. La formación de Aelia Capitolina se remonta al año 70. Fue un mal año para los judíos que vivían en Jerusalén. Ya estaban bajo el control de Roma. Un par de años antes, el prefecto romano Gessius Florus había exigido a los gobernantes romanos recibir una parte de las ofrendas del segundo templo. Los judíos estaban tan enojados que se rebelaron, pero no terminó bien para ellos. El emperador Nerón envió al legendario general Vespasiano para ocuparse de los rebeldes. Vespasiano no era un hombre que hiciera las cosas a medias. Diezmó por completo Galilea y Judea. Entonces su hijo Tito, en el año 70, puso sitio a Jerusalén. La ciudad santa cayó, el segundo templo fue destruido y el pueblo judío sufrió una gran miseria. Durante 65 años después, de las ruinas de Jerusalén se levantó Aelia Capitolina. Fue nombrada en honor al emperador Adriano, y una combinación de su apellido y los dioses Júpiter, Minerva y Juno. Aunque la ciudad fue construida sobre Jerusalén, era 100% romana. Había un templo de Júpiter donde una vez hubo un templo a Dios. Las deidades romanas se alzaban como estatuas de piedra para mirar desde arriba a los residentes de la ciudad. Los romanos ignoraron por completo todo lo que los judíos consideraban sagrado en su Antiguo Testamento y, por supuesto, ignoraron la creciente religión conocida como el cristianismo. A los judíos ni siquiera se les permitía entrar a la ciudad. Durante 5 largos siglos, Jerusalén fue un recuerdo lejano. La ciudad estaba ocupada en gran
gran parte por militares romanos y extranjeros de los confines más lejanos del imperio. Los judíos permanecieron fuera de Jerusalén hasta aproximadamente el siglo VII. Los cristianos quedaron libres a partir del siglo IV, gracias a la conversión del emperador romano Constantino. También fue Constantino quien ayudó a cambiar el nombre a Jerusalén. Número 1. Teotihuacán perdido. En el mismo corazón de la Ciudad de México, recientemente se descubrieron los restos perdidos de una antigua aldea. El pueblo data de hace unos 1500 años. Era parte de la civilización teotihuacana más grande. Los investigadores descubrieron entierros humanos y trozos de cerámica rotos. El pueblo probablemente pertenecía a un grupo suburbano de artesanos. Juan Carlos Campos Valera, del Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, calificó el descubrimiento de sorprendente. Dijo que los restos del pequeño pueblo prueban de que ya había una población permanente a orillas del lago de Texcoco, mucho antes del nacimiento de la Ciudad de México. Esto fue siglos antes de que los aztecas establecieran su gran ciudad de Tenochtitlán. Piensen lo que quieran, pero no pueden mezclar la civilización de Teotihuacán con la azteca. Se trataban de dos grupos de personas completamente diferentes que vivieron en el centro de México, pero en épocas muy distintas. Hace 2000 años, Teotihuacán floreció como lo que probablemente fue la ciudad más grande de América. Continuó prosperando hasta aproximadamente el año 650, cuando desapareció abruptamente. Los investigadores siempre asumieron que solo había una gran ciudad, pero ahora han estado encontrando ciudades satélite, asentamientos y aldeas en el área cercana. Lo que acaban de encontrar en la Ciudad de México está a unos 40 kilómetros de Teotihuacán. Probablemente apoyó a la ciudad principal mediante la agricultura y la pesca. No obstante, también quedó desierta en el año 650. Nadie tiene idea de por qué. Lo que sí saben los arqueólogos es que cuando los aztecas encontraron la ciudad abandonada de Teotihuacán, pensaron que era una ciudad construida por los dioses. Era tan misterioso para los aztecas como lo es para nosotros hoy en día. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál de estos reinos antiguos es tu favorito? Déjame saber cuál y por qué en los comentarios. Recuerda suscribirte antes de irte. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!